Buenas, amo curiosos, y bienvenidos un día más a un nuevo vídeo del canal. Os agradezco a todos que forméis parte de esta aventura y de construir nuestro conocimiento, el vuestro y el mío. Espero que estéis bien, que estéis deseando aprender cosas nuevas o refrescar en vuestro cerebro aquellas cosillas que habíais olvidado y que vamos a intentar ir aprendiendo y o refrescando, insisto, en estos vídeos y en este vídeo de hoy, sin ir más lejos. Y ya sabéis, por aquí os dejo las redes sociales donde encontrarme y siempre podéis leer cosillas que pongo y demás cosas. También tenéis el correo. Bueno, me podéis localizar de mil formas, estoy disponible para vosotros. Y dicho todo esto, comenzamos con el tema de hoy. Bueno, vamos a empezar a hablar sobre la regulación de la expresión génica. La regulación de la expresión génica en concreto, los procariotas ya os comenté que tenían alrededor de unos 4.000 genes y las eucariotas unas 20.000 a 26.000 genes aproximadamente. No toda la información contenida en el genoma se expresa en forma de proteína, como ya comentamos, únicamente lo hace una fracción determinada, como ya comentamos también, del genoma. Dicho eso, la concentración celular de una proteína es el resultado del proceso de la transcripción, el cual ya hemos visto, la modificación transcripcional, también que la hemos visto ya un poco, la degradación del RNA mensajero, que también hemos visto, traducción o síntesis proteica, que también la he comentado ya, modificación posttraduccional, que esa concretamente ya la veremos ahora después, porque si no me equivoco, esa no la hemos visto todavía. Bueno, sí, porque hemos visto un poco cómo se sintetizan las proteínas, pero no la modificación que sufren esas proteínas. Eso ya lo veremos, no os preocupéis. Destino y transporte de la proteína también lo veremos. Y la degradación proteica también la veremos. Eso viene después, ¿vale? Estamos ahora en un impasse, en el que tras la traducción hay que hacerse una pausa de la regulación de la expresión génica, porque ya hemos terminado, digamos, con la parte más genética, luego ya la siguiente parte es más proteica. Entonces, en este inciso entre medias, hay que hablar de los genes que se pueden diferenciar y que pueden ser importantes para efectivamente regular la cuestión de la expresión génica. Entre ellos están los genes constitutivos, que se expresan de forma prácticamente constante en todas las células y codifican para proteínas o enzimas esenciales en el metabolismo celular o el mantenimiento de la estructura celular. Y luego tenemos otros genes que son denominados genes reguladores y son genes cuyos productos, tanto RNAs como proteínas, interaccionan con otras secuencias, afectando a la transcripción o a la traducción de dichas secuencias, regulando, por tanto, evidentemente su actividad. Los genes que aumentan la concentración de su producto génico bajo son aquellos que determinan señales moleculares que son denominados como genes inducibles, es decir, que van a promover la activación. Y los genes que disminuyen la concentración de su producto génico bajo determinadas señales moleculares son lo que llamamos genes reprimibles, que se van a encargar precisamente de reprimir esas funciones o esas acciones. La regulación de la transcripción es un punto muy importante dentro de la parte de la biología molecular o bioquímica molecular, concretamente con las bases generales que vamos a empezar a comentar, que son la regulación. Puede ser diferente, como os podréis imaginar, dependiendo de si los genes son constitutivos o reguladores. Los genes constitutivos, tanto en eucariotas como en procariotas, conllevan la interacción de la RNA polimerasa con el promotor y tienen una gran influencia en la tasa de inicio de la transcripción. Hay diferencias en las secuencias del promotor que influyen también en la afinidad de la RNA polimerasa por ese promotor y, por tanto, en la frecuencia del inicio de la transcripción. También existen los genes reguladores, que existen también nuevamente en eucariotas y en procariotas por igual, y la presencia de proteínas reguladoras que también influyen, por supuesto, potenciando o interfiriendo en la unión de la RNA polimerasa con ese promotor. Los tipos de proteínas reguladoras que se unen a esas secuencias específicas en el DNA son varios. Están, por ejemplo, los factores de especificidad. Estos son aquellos que modifican la especificidad de la RNA polimerasa por el promotor. En procariotas os recuerdo que era con el factor sigma, y en el caso de las eucariotas los factores de transcripción per se, por ejemplo, como la proteína de unión a la caja TATA, que era la TBP. Por otra parte, tenemos también a los represores, que se unen a sitios específicos del DNA inhibiendo la transcripción, y son aquellos que, como ya vimos, mejor dicho, en procariotas, eran aquellos que presentaban los represores que se unían a sitios próximos al promotor, llamados también operadores con simetría palindrómica, y que bloquean la unión de la RNA polimerasa o su desplazamiento haciendo una regulación negativa. De esto veremos después algún ejemplo. También tenemos
la unión de ese represor al DNA, que se regula por la presencia del efector, que se une al represor provocando en él un cambio conformacional, y con ello es con lo que puede aumentar o disminuir la transcripción. Ya os digo que luego veremos, yo creo, el mejor ejemplo, que es con el operón LAG, que yo creo que es el mejor ejemplo en procariotas de este tipo y que se ha estudiado bastante en profundidad en la E. coli. Por otra parte, también tenemos represores en las eucariotas, como por ejemplo son los represores que se unen a sitios específicos del DNA localizados a cierta distancia del promotor, haciendo una inhibición de la transcripción. Los activadores son otros puntos de unión específicos al DNA que activan precisamente la transcripción. La unión de los activadores al DNA potencia normalmente la unión de la RNA polimerasa al promotor, haciendo una regulación llamada positiva, y la unión puede ser directa o mediada por un efector. Los sitios de unión a los activadores suelen localizarse adyacentes a los promotores, de forma que en ausencia del activador la RNA polimerasa se unirá débilmente y la transcripción por tanto será más baja o más escasa. Los activadores se pueden unir a un efector provocando un aumento o una disminución, como decía antes, de la transcripción. Los dominios de unión, por su parte, son también muy importantes porque los dominios de unión al DNA se tienen que unir con las proteínas reguladoras, ¿vale? Es un poco un complejo. Los dominios de unión al DNA presentan motivos estructurales reconocibles y característicos que generalmente son de pequeño tamaño, de unos 60 o 90 residuos de aminoácidos, y suelen ser también además repeticiones invertidas en forma de palíndromo. Las proteínas reguladoras interaccionan con el DNA a nivel del surco mayor, porque recordar que en el surco menor estaban las histonas, que son las que ayudan en el proceso de empaquetamiento y demás. La mayoría de los contactos proteína y DNA que confieren especificidad son los puentes de hidrógeno, ya que los residuos que permiten la formación de esos puentes de hidrógeno más frecuentes son por ejemplo, los residuos de la asparagina, de la glutamina, del glutamato, de la lisina y de la arginina. Los tipos de motivos de unión que vamos a encontrar también dentro de esos dominios son la hélice vuelta hélice o hélice giro hélice, que aparece principalmente en procariotas y también en algunas eucariotas, que consta de unos 20 aminoácidos posicionados en dos cortos segmentos en hélice alfa, cada uno con 7 a 9 residuos de aminoácidos y separados por un giro beta, que son las estructuras secundarias que ya vimos, la hélice alfa y la lámina beta. Bien, uno de los dos segmentos en hélice alfa se denomina hélice de reconocimiento porque es la que interacciona con el DNA con una especificidad de secuencia en ese surco mayor. En las procariotas este motivo se encuentra en la proteína CAP, que es la proteína activadora de catabolitos y que opera en el mecanismo represor por catabolito del operón LAG de E. coli, que ya comentaremos. En eucariotas, sin embargo, está presente en otras proteínas con dominios homeo, que son constituidas por 60 aminoácidos y que participan en la regulación de la expresión génica durante el desarrollo embrionario. Otra de las estructuras o tipos de motivos de unión que vamos a encontrar también en los dominios de unión a ese DNA o a las proteínas reguladoras es básicamente los dedos de zinc. Este motivo contiene 30 aminoácidos que forman un lazo alargado sujeto por un ion de zinc coordinado con 4 residuos de 4 cisteínas o 2 cisteínas más 2 histidinas, y contiene además cadenas laterales hidrofóbicas que proporcionan una estabilidad de la estructura. Se encuentran en factores de transcripción eucarióticos de la RNA polimerasa 3 o la TF3A, y además en la proteína SP1 eucariótica o en los receptores de las hormonas esteroideas también en eucariotas. Aparte de eso, otro de los dominios importantes de la unión al DNA de las proteínas reguladoras es el caso de la cremallera de leucina, que consiste en una hélice alfa con una serie de aminoácidos hidrofóbicos con 4 a 5 residuos de leucina, cada 6 o 7 residuos de este aminoácido, y sus cadenas laterales hidrofóbicas están expuestas en un lado de la región helicoidal de la propia estructura, que sirven de dominio de dimerización para las dos subunidades proteicas. Además, la cremallera de leucinas existe en una región rica en aminoácidos cargados positivamente, como es el caso de la lisina o la arginina, que constituirán la zona de interacción con los grupos fosfato del DNA. Se encuentran en muchas proteínas y factores de transcripción en eucariotas y, en algunos casos, en procariotas. Otra de las cosas importantes de las estructuras que estamos comentando en este caso es la hélice lazo hélice básica o hélice bucle hélice.
Esta estructura es similar a la cremallera de leucinas que acabamos de comentar, pero la región de unión del DNA también está constituida por una secuencia rica en aminoácidos básicos. Por tanto, consta de 50 residuos de aminoácidos que forman dominios de dimerización constituidos por dos regiones helicoidales separadas en un bucle o lazo de una longitud variable. Ese motivo es característico de proteínas reguladoras en eucariotas, que implica además el control de la expresión génica. Y hasta aquí por hoy, amo curiosos. Espero que hayáis aprendido, que os haya resultado entretenido y sobre todo, ya sabéis, darle el pulgar hacia arriba, darle a la campana, dejaros las dudas, la información que encontréis que a lo mejor yo no he puesto sobre el tema, comentarios si queréis y demás aquí en el vídeo o en redes sociales o donde queráis. Y nada, pues simplemente espero que esta pieza de Lego os haya ayudado a construir un poquito más vuestro conocimiento. Y ya sabéis, nos leemos por redes sociales, nos vemos en el próximo vídeo. Muchas gracias. Ya sabéis que podéis compartir vuestro conocimiento siempre con todo el mundo. Y nada, que la ciencia y la fuerza os acompañe.